Dios te bendiga, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre, denle un aplauso al Rey. Gloria al Señor. Mis hermanos, para mí, como siempre manifiesto, para mí es un privilegio predicar la palabra, porque sin merecerlo, al Señor le plació que yo, mis hermanos, predique su palabra. Amén. Como ya la mayoría aquí me conocen, respondo al nombre de José Octavio Cruz, siervo inútil del Señor. Que Dios bendiga también a los hermanos, amigos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo sea con ustedes en este día y todo el resto de sus vidas. Amén. Mis hermanos, yo me gozaba cuando cantaban las alabanzas. Lo que ya tenemos un poco más de tiempo aquí, por ejemplo, el hermano Andrés, Osmari, Carol, Elvisito. Había una ocasión aquí que cada vez que cantaban esas alabanzas, mis hermanos, usted oía los truenos allá afuera, pero estaba estrellado el cielo o soleado, y empezaban a cantar llueve o haz llover, mis hermanos, y era un diluvio que teníamos a veces que quedarnos hasta aquí. Y el culto pasó y tenemos que estar aquí porque no nos podíamos ir por el agua. En una ocasión celebramos un culto en la casa de nuestro hermano Sheila y Gustavo Vaca. Y había una parrillada, mi hermano. Y a nuestro hermano Marco se le ocurrió la idea de cantar llueve y la parrillada no se pudo hacer. Cayó un aguacero, era en el techo de su casa. Y cayó un aguacero, no se pudo hacer la parrillada. El visito que estaba, Carol, saben que lo que le estoy diciendo, mi hermano, mire, terrible. Hoy, gloria a Dios, el Señor, no ha llovido, pero puede ser que caiga un aguacero espiritual en esta noche. En esta mañana, ¿cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Porque el agua física ha de caer, porque dice la palabra que el Señor envía la lluvia temprana y la tardía. Pero es menester también que caiga el río del Espíritu sobre nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Estamos contentos en esta mañana. Más que un mensaje, mi hermano, es una exhortación que el Señor me dio para la iglesia. Amén. Si me pueden traer un poquito de agua, mis hermanos, por favor, el que pueda, por si ocurre una emergencia, hermano, porque yo hablo bastante. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, para entrar en materia de una vez, vamos a buscar en nuestro libro, en nuestra Biblia, el libro de Hebreos. Gloria al Señor. Hoy, mis hermanos, tengo el celular, no acostumbro a eso, pero voy a buscar muchos versículos en la Biblia, entonces para no perder tanto tiempo buscándolo en la Biblia física. Todo el que me conoce sabe que yo soy un poco con eso de mi Biblia, no, yo y lo digital vamos acorde, pero me gusta más la Biblia física. Y vamos a contemplar en el capítulo 9 del libro de Hebreos un solo versículo, mis hermanos, y es el 27. Cuando lo tenga puede ponerse sobre sus pies en reverencia a la poderosa palabra. Y por ser esta la palabra de Dios, procedemos a leerle la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque he leído tu palabra, Señor. Mientras yo la disierte, la predique, Señor, rompe cadenas, sana, restaura, salva. Padre, reconcilia, Padre, por el poder de tu palabra y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que si en esta mañana escuchamos tu voz, no se endurezca nuestro corazón, Padre. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la demos gloria por tu misericordia, por tu justicia y por tu verdad, Padre, porque es necesario, Padre, que nosotros menguemos, pero que usted crezca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y el mensaje de esta mañana, como título yo le puse: prepárese para el encuentro con Dios. Mis hermanos, y yo voy a buscarle aquí lo que dice el diccionario, que significa la palabra prepararse, preparación. Y dice que es una disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Y hoy día, mis hermanos, el mundo y aún la iglesia se prepara para muchos eventos que ocurren en nuestras vidas. Si, por ejemplo, los organismos de seguridad manifiestan que vendrá un huracán, mis hermanos, el hombre se activa y se empieza a preparar comprando alimentos, porque cuando viene un desastre natural, el único que no avisa es el terremoto.
como no avisará la venida de Cristo tampoco. Amén. El día y la hora nadie lo sabe. Pero por eso tenemos que estar preparados. Por eso es el mensaje en esta mañana, que hay que prepararse para nuestro encuentro con Dios. Y entonces el hombre se prepara almacenando alimentos, preparando su casa si no es que está segura. Por ejemplo, el que vive en casa techada de zinc, gente, ustedes ven que empieza a amarrar el zinc con las varillas, si es de blo, de madera. Mis hermanos, todo el que practica un deporte también se prepara para el día que va a jugar o a desempeñar la disciplina deportiva a la que pertenezca. Pero ustedes saben que las disciplinas deportivas son diferentes. Por ejemplo, la preparación que tiene un beisbolista y la que tiene uno que juega básquetbol es diferente. A igual que el que juega fútbol y el que boxea. Los jóvenes que están aquí, y la mayoría de los que estamos aquí, por ejemplo, los jóvenes que están en el bachiller y en las universidades, cuando les toca un examen, se tienen que preparar. Para el retiro nos estamos preparando. Para recibir a Cristo nos estamos preparando, mis hermanos. ¿O quién nos está preparando? Yo me estoy preparando, pero más adelante veremos cuál es la preparación que tenemos que hacer para poder tener ese encuentro maravilloso con nuestro Dios. Porque, mis hermanos, lamentablemente todos nosotros los seres humanos le tenemos mucho temor a la muerte. Y es lo único garantizado y seguro que tenemos. Después que usted y yo nacimos, no sabíamos, yo por ejemplo cuando era niño, no sabía que hoy día iba a estar predicando aquí. Pero el Señor, que conoce el futuro, conoce nuestras vidas, porque Él nos creó, fue su voluntad. Amén. Pero para darme a predicar aquí, yo tuve preparación primero. Porque para todos mis hermanos hay que prepararse. Si bien el Señor puede levantar a cualquiera, a una persona. Aquí en una ocasión vino un ministro y predicó, que era uno de los delincuentes más grandes de este país, le decían Chayán. Y él dice que él nunca estudió porque siempre estuvo desde muy pequeño en la calle, en la delincuencia. Y el Señor lo enseñó a leer la Biblia. Incluso todo el que estuvo en ese culto aquí, un viernes, sabe que él no sabía disertar bien como hablar bien, ni leer tampoco. Pero, aunque sea, como se dice en el argot popular, machucado, leía. Y el Señor lo enseñó. Amén. No necesariamente, pero sí hay que prepararse, mis hermanos, para todo en la vida. Hasta los jóvenes que están aquí tienen que prepararse, porque el próximo nivel después que te estudie es casarse. Porque es, mis hermanos, la ley de nuestras vidas. Gloria a Dios. No, mis hermanos, los más jóvenes aquí, primero tenemos que estudiar, mis hermanos. Luego que usted estudie y ya tenga un buen empleo, el próximo paso es casarse. El apóstol Pablo recomendaba a los solteros que mejor era casarse que estarse quemando, mis hermanos. La carne es débil. Alaben los jóvenes, que no se le vaya el gozo. El mensaje para todos, pero no sé por qué el Señor. Entonces, mis hermanos, nos preparamos para cualquier evento. En nuestro trabajo, nosotros llegamos y preparamos el ambiente. Prendemos nuestra computadora, los que trabajan en computadora, y los diferentes oficios, usted se prepara. Pero nos estaremos preparando para recibir a Dios. Aquí la palabra lo leímos, que de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez. Aunque en Apocalipsis habla de una muerte segunda, por eso es otro tema y otro contexto. Amén. Y es porque en Eclesiastés 8:8 dice que el hombre no tiene potestad sobre el día de su muerte. La muerte puede sorprendernos ahora mismo. Mis hermanos, no avisa. Aquí todo el que está aquí sabe el día que nació, pero no sabe el día que va a morir. Así es la venida de Cristo. Sabemos que Cristo vino hace 2000 y tantos de años a la tierra y dijo que volvería, pero no sabemos cuándo volverá. Por lo que es menester, mis hermanos, que nosotros nos preparemos para tener ese encuentro con nuestro Dios. Aunque la palabra establece en el libro de 1 de Corintios capítulo 6 que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Lo único que hay una diferencia, que Cristo dijo que a lo justo apartará a su derecha y a los otros a su izquierda. ¿En qué lugar tú piensas estar? Hubo un silencio sepulcral. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Gloria al Señor. Y es así, mis hermanos. Nos preparamos para todo, pero nos estaremos preparando para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. O si partimos de esta tierra antes de que Él venga, partamos con Él. Porque también la palabra dice
que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que morir en Cristo, mis hermanos. Si la muerte nos sorprende, debemos estar a cuenta con Dios, preparados, mis hermanos, porque tendremos un encuentro en las nubes y estaremos por una eternidad con Él. Amén. Entonces, este tema, mis hermanos, yo realicé dentro de, como le decía, es como una exhortación que yo... Hay 4 preguntas. Yo voy a formular 4 preguntas y dentro de esas preguntas hay subpreguntas con su sustento bíblico. Amén. Y la primera es, ¿con quién tendremos un encuentro? Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, déjeme buscarlo. Capítulo 5, versículo 10. Dice, ¿con quién tendremos el encuentro? Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo que con Dios de toda la gracia que nos llama es que nosotros nos reuniremos, mis hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros, mis hermanos, tendremos un encuentro con nuestro Dios, porque Él nos llama y Él no hace excepción de personas, Él llama a todos. Lo que hay una diferencia entre nosotros y los que están en el mundo, que nosotros hemos escuchado ese llamado. Hay personas que todavía no han escuchado ese llamado o han hecho caso omiso al llamado, porque Dios nos habla todos los días, tanto al cristiano como al no cristiano. Tan solo con usted haber abierto los ojos en esta mañana, Cristo le está llamando, Cristo le está hablando, mis hermanos. Aunque el impío no lo reconozca, mis hermanos, es así. La palabra dice que Él hace llover sobre justo y sobre injusto, porque Él no hace acepción de personas. Su palabra lo establece en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que el hombre perezca, sino que procedan al arrepentimiento, mis hermanos. Por eso es que hay personas que hoy día no han prestado su oído. Como yo decía, mis hermanos, esta mañana, mi hermana Candy de testigo, mientras orábamos en la intercesión, yo decía que yo me gozo en el Señor por los jóvenes de esta iglesia. Mis hermanos, que ayer yo tengo muchos amigos, compañeros que no le sirven al Señor y tuve que, yo escuchaba y en las redes veía muchos preparándose para un concierto secular de un artista puertorriqueño que dio un concierto anoche aquí. Y veo miles de jóvenes preparándose para ir y mientras eso sucedía, nuestros jóvenes tenían aquí una noche de adoración. Denle un aplauso a Cristo por los jóvenes de la iglesia. Mis hermanos, porque nuestros jóvenes están, acorde a lo que dice el tema, preparándose para tener un encuentro con nuestro Dios. Pero eso no concierne solamente a los jóvenes, sino a todos. Yo no pude venir, mis hermanos, por cierto compromiso que tenía, pero sé que se gozan, vi fotos, vi videos y gloria al Señor. Amén. Mis hermanos, otro de las preguntas yo puse, con un Dios, nosotros, mis hermanos, tendremos un encuentro con un Dios que mantiene su brazo extendido. Y eso lo vemos en Primera de Pedro, en Lucas 15:20. Vamos a buscar Lucas 15:20. Y dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí, en este versículo que leemos, está narrando la historia del joven pródigo, o del hijo pródigo, mis hermanos, que cuando su padre lo vio, ustedes conocen la mayoría, que este joven le pidió su herencia a su padre, y se fue a un lugar y allá gastó todo lo que tenía y se vio hasta comiendo con los cerdos. Pero recapacitó y dijo, yo en la casa de mi padre tenía abundancia y aquí yo padezco y tengo necesidad, mis hermanos. Y decidió ir arrepentido a donde su padre. Y eso mismo, mis hermanos, hace el Señor con nosotros. Aún nosotros nos apartamos del camino o aún les desobedecemos, Dios siempre tiene los brazos abiertos para perdonarnos. Su palabra dice en el Salmo 51
que un corazón contristo y humillado, Él nos rechaza. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el Dios con el que nosotros tendremos un encuentro. Un Dios que siempre tiene sus brazos abiertos, aún sea en el lodo más cenagoso que usted esté, el Señor le levanta o nos levanta, nos limpia, nos pone ropa nueva, como sucedió con el hijo pródigo, mis hermanos, porque vino andrajoso y el Señor, su padre, que es Dios, le dio vestido nuevo, le dio hasta un anillo, mis hermanos, que simboliza poder, realeza, mis hermanos. Eso hace el Señor, porque el Señor nos dará una corona de vida a los que le aman. Esa es una de las promesas, mis hermanos, que el que persevere, el Señor le dará. Amén. ¿Cómo tendremos ese encuentro? ¿Cómo no tendremos ese encuentro con Dios? Con un Dios cuyo espíritu está en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está sobre nosotros? Amén. Cuando Cristo se iba, después de que murió, resucitó y duró aproximadamente 40 días entre los hombres, que se iba ya hacia el reino de los cielos, dijo: yo me voy, pero no os dejaré solo, sino que enviaré el Consolador, mi Santo Espíritu. Mis hermanos, entonces vamos a ver como en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, dice: por el cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz. Mis hermanos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, mis hermanos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El apóstol Juan hace mención en primera de Juan capítulo 1 y 2, hace mucha mención sobre esto, de que si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros no mentimos. Si el Espíritu está en nosotros de Dios, nosotros les amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mis hermanos. Pero como lo lee siempre el pastor aquí, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, si decimos que no tenemos mentira, les hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. El pastor siempre lee eso cuando mayormente en la institución de la Santa Cena. Amén. Con aquel que nos invita a todos, mis hermanos. La salvación es para todos. Si bien que en el principio, mis hermanos, la salvación era para el pueblo de Israel, por ello haber desechado al Señor, mis hermanos, nosotros entramos. Ya la salvación fue para todos, mis hermanos. Y en Mateo 11, vamos a ver lo que dice. Mateo 11, versículo 28 y 29 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para todos, mis hermanos. Aquí no dice no una parte o una familia, no. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque ese es el Dios con el que nosotros tenemos un encuentro, un Dios que nos invita a esta salvación, mis hermanos, que Él pagó en la cruz del Calvario para que usted hoy esté aquí, al igual que yo y toda la humanidad, aunque hay una parte que aún no ha prestado su corazón para escuchar a la voz de Dios, para servirle a Dios, mis hermanos. Y servirle a Dios es la bendición más grande, mis hermanos. Yo lo puedo testificar, no sé usted, pero yo, que voy a cumplir ya 12 años en este evangelio, yo no cambiaría estos 12 años por 27 años que estuve perdido en el mundo. Mis hermanos, yo siempre he dicho que la voluntad de Dios siempre se cumplirá en la vida del hombre, pero a mí me hubiese gustado servirle a Dios desde que yo nací, desde que salí del vientre de mi madre. Mis hermanos, no haberle experimentado cosas del mundo, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Amén. Yo nunca le he buscado explicación. Este era el tiempo de Él. Amén. Gloria al Señor. La otra pregunta es: ¿el encuentro con Dios es inevitable, mis hermanos? Sea cristiano o no, tendremos un encuentro con Cristo. Como lo decía en la palabra en 1 Corintios 6 habla muy claro que todos, ahí no dice los cristianos, ni los católicos, ni los adventistas, ni mormón, ni los mitan Aarón, dice todo, compareceremos delante del tribunal de aquel que murió y resucitó y que está a la diestra de Dios. Amén. Y una de las preguntas es:
No sirve de nada negar a Dios o negar esa realidad, mis hermanos. De nada sirve, porque tendremos un encuentro con Él. En el libro de Salmos, capítulo 14, vamos a ver lo que dice. Gloria al Señor. Le dije que es una manera como de exhortación, más que... Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Aquí el salmista habla de que el necio en su corazón dice, o sea, todo el que no ha reconocido a Dios anda en la necedad de su corazón. Y mucha gente, yo que en estos días los ateos acaban conmigo, mis hermanos. Este hombre político, José Lalú, se ha vuelto medio controversial últimamente, hablando, él es ateo. Los ateos ya no tienen argumento, mis hermanos, para derribar la existencia de Cristo ni la existencia de Dios. Pero ellos siguen buscándole la quinta pata al gato. Hay que dejarlo en su ignorancia. Entonces, cuando no tienen cómo defender su postura, toman la decisión de ofender y de llamar al que cree ignorante. Y yo puedo debatir con quien sea, mis hermanos, siempre con el marco del respeto. Yo respeto tu postura, tú tienes que respetar la mía. Yo, porque tú tengas una postura diferente a la mía, yo no puedo decirte que tú eres un ignorante, que tú eres un neófito. Entonces, él puso que no hay evidencia de que Cristo existió. Puso, para mí que para eso busca cámara. Entonces yo le respondí en Twitter, ahí le hice un comentario sobre eso. Ay, mis hermanos, yo tuve que hasta cerrar la sesión, porque los ateos me entran, ya tú sabes. Entonces, cuando no tienen argumento, yo le digo, empiezan a ofender a uno, a decirte cosas, tú sabes, y no es. Pero, mis hermanos, nosotros en ciertos eventos no podemos callar, porque nosotros tenemos una verdad que es Cristo. Entonces, yo le dije que él se ha autoproclamado como un erudito, según él, y mucha gente que lo sigue, que es muy inteligente. Incluso tuvo un debate en Alofoque con este muchacho argentino, Agustín Laje. Muy mal quedó, claro, porque es que no tiene argumento, hermano. El ateísmo no tiene argumento para rebatir eso. Yo no sé si testifiqué aquí en una ocasión que yo tuve un debate con un ateo en la universidad, en la UAS. Y era muy inteligente ese muchacho. Un muchacho, era más joven hasta que yo, en ese momento. Me dijo, varón, yo he leído la Biblia 10 veces. Sabía versículos hasta de memoria. Para que usted entienda, un ateo. El tipo, él me decía, porque había un foro, y era abajo de una mate mango, al lado de la Facultad de Arte. El que ha ido a la UAS sabe, donde ahí era que estaba la embajada en la que yo pertenecía, de Bayona, Las Caobas y Buenos Aires, que estaban, no sé ahora cómo estará, porque yo le estoy hablando del 2014 por ahí. Yo que fui, ya yo no estaba estudiando en esa época, pero sí en algunas ocasiones iba y predicaba y eso. Aquí casi eso nadie lo sabía, pero gloria a Dios. Y él me decía que él reconocía que hay un ser superior por encima del hombre, una fuerza, ellos le llaman una fuerza, una divinidad, bueno, como nosotros conocemos que es Dios. Amén. Y él sabía mucho de ciencia, de la evolución, de muchos temas. Conocía un conocimiento, y le digo, hermano, mire, y con base. Y en una ocasión estamos ahí, ya tú sabes, la gente me tenía a mí casi como que él me estaba derrotando. Ese no era la base de lo que nosotros estábamos disertando. Pero en una ocasión me llega, ya que él defendía tanto su postura científica, que cómo es que la ciencia que dice que no cree en Dios ni en la existencia de Jesucristo, pudo dividir la historia basado en un personaje ficticio, que es Cristo, porque nuestra historia se divide, aunque eso ya lo quitaron, la ciencia lo quitó otra vez por esa misma cosa. ¿Cómo puede ser que de una persona ficticia o que no haya existido, tú divides la historia de la humanidad en antes y después de Cristo? Él no tuvo como forma cómo rebatir eso científicamente. Y dijo, mire, varón, ahora como le decía, un muchacho inteligente y humilde, reconoció, dijo, ya, yo no tengo argumento
para rebatir eso. Y la gloria de Dios, mis hermanos, todo el mundo hizo una fanfarria, ¡ah, le ganó al varón! Yo dije, no, la gloria de Dios, mis hermanos, pero me llegó eso a la mente. Entonces, es igual que en estos días que también estuve disertando con otro, y me hablaba de lo mismo, de Cristo y eso, que Cristo es una fábula, mis hermanos. Y que eso es un personaje que se lo inventan para tener cautiva a la gente, que la religión tiene ese opio. Tú sabes toda la poca vergüenza que esa gente dice. Y me llegó a la mente así. Yo le digo, ya que usted conoce tanto de historia, era un señor. ¿Usted sabe quién fue Nerón? Sí, claro, un emperador romano. Y yo, mire, la Biblia habla de Nerón. La Biblia fue que sentenció, Nerón fue que sentenció a Pablo a la decapitación, mis hermanos. Para que usted entienda. Cuando yo le dije eso, se le fue el gozo. Le dije, ¿usted se da cuenta? Usted está hablando con una fábula, pero porque la Biblia, mis hermanos, aparte tiene mucha historia. Tanto del pueblo gentil como del pueblo hebreo. Mayormente del pueblo hebreo porque es el pueblo de Dios. Pero vamos a seguir, mi hermano. Traje eso como para que entendamos, mis hermanos, de que negar a Dios no nos sirve de nada. ¿Por qué, mi hermano? Es una realidad. Hay evidencia arqueológica, antropológica, biológica de que Cristo existió. Que muchos hombres no lo quieran. La NASA ha tenido en ocasiones que hablar y decir que muchos de los acontecimientos que están ocurriendo están registrados en la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Yo siempre he dicho que si dicen que como la mayoría se agarran de que esto lo escribieron hombres, ¿qué tenían esos hombres diferente a lo de hoy día? Con todos los avances científicos que tenemos, que dicen cosas de 3.000, 4.000, 5.000 años y se están cumpliendo hoy. Entonces, usted me entiende, mis hermanos, para que usted, yo sé que aquí todo el que está aquí es creyente, pero hay personas allá afuera que no son creyentes y que no hay forma de que entiendan, porque no le ha sido alumbrada la luz de Cristo. Por eso es que ellos viven en esa oscuridad, en esas tinieblas. Entonces, mis hermanos, esa gente y aún nosotros como iglesia no tendremos excusa válida delante de Dios para cuando tengamos aquel encuentro. Vamos a ver lo que dice Lucas 14. Gloria a Dios. Lucas 14, 18. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Mis hermanos, una vez el pastor predicó de esto de la parábola de, se me olvida ahora, de la gran cena, y lo que el hombre que hizo la cena envió a convidar a estas personas y toditos pusieron excusas. El pastor decía que en vez de llamarse así, debiera llamarse la parábola de las excusas, porque todo el mundo se excusó, mis hermanos. Pero nosotros no tendremos excusa válida delante de Dios para aquel encuentro. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Mire, vamos a ver lo que dice Romanos 1:20 más adelante aquí. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, usted ve cómo ese sol sale por el este a las 6 de la mañana y cómo se oculta por el oeste todos los días, mis hermanos. Igual como se pone la luna y vuelve el mismo ciclo. Que usted ve como una planta que es golpeada por un fenómeno atmosférico, vuelve y rebeldece y da fruto para que nosotros nos sustentemos. Mis hermanos, esa es la creación de la que habla el apóstol Pablo aquí. Mis hermanos, que todas las cosas invisibles de Él y su eterno poder se hacen claramente visibles en la creación, mis hermanos. De modo que no tendremos excusa. No, porque yo nunca te vi. Mucha gente dice que no ha visto al Señor y en realidad no lo hemos visto, pero lo sentimos. Porque así como usted siente el aire y no lo ve,
así nosotros sentimos a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, la tercera pregunta, casi estamos terminando, para no hacerme tan extenso. ¿Cuándo será aquel encuentro, mis hermanos? Puede ser ahora, puede ser en este instante, puede ser mañana, pero puede ser en cualquier momento. Sea que partamos de este mundo o que Cristo venga, que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver lo que dice Lucas 12:20. Para que usted vea cómo será este encuentro. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mis hermanos, puede ser ahora que Cristo venga. Aquí, esto es Cristo hablando, haciendo una parábola, mis hermanos, porque muchas veces nosotros nos afanamos por lo que tenemos, aún siendo cristianos, olvidando que todo esto se quedará aquí. Si yo me muero ahora mismo, Emily va a tener que decirle a alguien que se lleve ese carro que está ahí, pues yo no me lo voy a poder llevar. ¿Usted se da cuenta? Va a tener que buscar a alguien que lo maneje, porque yo no me lo voy a poder llevar. Aún esta ropa que yo tengo puesta se va a quedar aquí, mis hermanos. Ahora, nosotros debemos entender, mis hermanos, y vivir en una constante preparación para ese encuentro con nuestro Dios, mis hermanos. Nosotros debemos saber que, aunque, como dice el apóstol Pablo, nuestro interior o nuestro cuerpo físico se va desgastando, nuestro interior debe, y nuestro espíritu, cada día ir en constante crecimiento. Amén. Gloria al Señor. Yo lo veo como muy serio, mis hermanos. O no se está entendiendo, o están muy concentrados. Gloria al Señor, porque tenemos que prepararnos, como yo les decía al principio, mis hermanos. Para todo nos preparamos, pero para lo que tenemos que prepararnos de verdad es para ese acontecimiento, para nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra es, puede ser en una ocasión en la que nos sintamos muy seguros, mis hermanos, que Cristo venga. La palabra dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Muy claro, mis hermanos. Pero nosotros no podemos descuidarnos, ni pensar porque aceptamos a Cristo hace 20 años, ya nosotros somos seguros. Mucha gente tiene una postura que dice que la salvación no se pierde. La palabra me dice otra cosa. Entonces, mis hermanos, yo le digo que yo tengo luchas, batallas todos los días. Cada segundo yo le fallo a Dios, pues yo no soy perfecto. Ahora estoy buscando que el que perfecciona me perfeccione. Amén. Que es Cristo. Que la palabra lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tendremos un encuentro con Él, mis hermanos. ¿Sabe lo lindo que será cuando el Señor le diga: pasa, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Gloria al Señor. Mis hermanos, esa van a ser la palabra más linda que hemos escuchado, mis hermanos. Ya el sacrificio que Cristo hizo, que es la cosa más linda, pero estas palabras, mis hermanos, de que vencimos y que te pongan esa corona, eso yo creo que va a ser lo más glorioso, mis hermanos. Como dice la canción de Ricardo Rodrigo, puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Mi hermano, yo me lo he imaginado eso, cómo sería. Yo hasta me lo he soñado, yo he caído de rodillas en el sueño, cuando no he visto la cara, pero he visto ese ser que describió Ezequiel, mitad fuego y mitad resplandor. Lo he visto en sueños, mis hermanos, para la gloria de Dios. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el mejor momento para estar preparado? Y el mejor momento para estar preparado es hoy, porque yo le decía que la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, o Cristo puede venir en cualquier momento. Son dos vertientes que tenemos: que la muerte nos sorprenda o que nos sorprenda la venida de Jesucristo. Y entonces vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de la salvación. Hoy es el día, mis hermanos. Si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, hoy es el día en el que tú puedes entrar a ese redil, caminar con Cristo, para que si sea la muerte o la venida de Cristo te sorprenda, pueda tener ese encuentro glorioso con Él. Gloria al Señor. Y la última pregunta, mis hermanos, para ya ir terminando. Dice, ¿cómo prepararnos para el encuentro con Dios? Aquí está lo lindo, mis hermanos. ¿Cómo podemos prepararnos? A través del arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, conversión y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque la palabra lo dice, mis hermanos, que cuando una persona viene a los poderes de Cristo, aquí todo el mundo sabe, segunda de Tesalonicenses, segunda de Corintios 5:17, de memoria se lo saben aquí todito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice sobre esto? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de regocijo. Mis hermanos, cuando aceptamos a Cristo, nosotros nos convertimos a Él, son borrados nuestros pecados, mis hermanos. Lo que usted haya hecho hasta ese momento, borrón y cuenta nueva. Y dice que viene de la presencia de Dios, tiempo de regocijo, mis hermanos. Este no es un camino fácil, pero si nosotros con dificultad estamos en el camino, ¿qué será el que no está? La palabra lo dice muy claro, mi hermano. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Gloria a Dios. Y aquí lo vemos, mis hermanos. Entonces, nosotros sabemos que la salvación tiene un principio. Y está en Romanos 10, 9, 10. Yo siempre he dicho, e igual que los hijos de Dios, la gente en el mundo dicen, yo soy hijo de Dios, pero viven en borrachera, viven en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, en dolo, en toda clase de pecado, y dicen que son hijos de Dios. Pero hay un principio para ser hijo de Dios, se encuentra en Juan 1:12, pero eso no estaba, pero yo se lo estoy diciendo, usted lo puede buscar. Juan 1:12 establece quiénes son los hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, yo también, a través de lo que yo he estudiado en la palabra, usted también lo puede buscar, yo he dicho que el principio establecido en la palabra de la salvación se encuentra en Romanos 10, 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que va de la mano con lo que leímos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que convertir, por eso que dice arrepentíos y convertíos. Tenemos que confesar nuestro pecado. La palabra lo dice. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, haya misericordia. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Usted se da cuenta, mis hermanos? En ocasiones me llegan esos versículos. Gloria a Dios. No, yo no lo tengo anotado aquí eso. Yo soy, mis hermanos, gloria a Dios que Él me ha dado esa virtud. Entonces, mis hermanos, la última es que nosotros, mis hermanos, podremos, a través de la purificación y la santificación que Dios hará en nosotros, como yo le decía, que dice 1 Tesalonicenses 5:23, podremos entrar a la presencia de Dios, porque nada impuro puede entrar al reino de los Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:27 sobre esto. Oiga que dice, no entrará en ella, o sea, a la gloria de Dios, si usted lee más para arriba, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están en Cristo en el libro de la vida del Cordero. Y que dice, primera de Corintios, 15, del 50 en adelante. Vamos a buscarlo. Me lo sé un poco de memoria, pero por si acaso se me va la guagua. Primera de Corintios 15, 50 en adelante. Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre
no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Mis hermanos, ¿usted se da cuenta? La carne, la sangre, este cuerpo mortal, porque dice la palabra que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. O lo que sea, esta carne, mis hermanos, va a convertirse en polvo. Y nuestro espíritu, o nuestra alma, es la que está, mis hermanos, para entrar allá. Usted se da cuenta cuando Cristo en el monte Getsemaní se aparecieron Elías y Moisés. Cristo estaba en un cuerpo terrenal, se transfiguró y se volvió un cuerpo celestial. Que basado en eso me llegó una pregunta que una vez me hizo una persona, de que dónde estaban los cuerpos de Elías y Enoc cuando fueron arrebatados, no conocieron muerte. La palabra dice que son los únicos dos hombres que no conocieron muerte. Y ahí yo entendí que Dios a Elías, a Enoc fue primero, lo transfiguró de un cuerpo corruptible a un cuerpo glorificado y se lo llevó, al igual que Elías. Porque si usted se da cuenta, el hijo de la vida de Naín, Cristo resucitó, pero volvió a morir, igual que Lázaro. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, la exaltación de esta mañana es que nosotros debemos estar en constante preparación para cuando tengamos ese encuentro con nuestro Señor, mis hermanos. Ya sea que nos muramos, como yo le estaba diciendo, o que Cristo venga. Porque esas son las dos vertientes que tenemos. O nuestro reloj en contra. Porque tenemos un reloj en contra. Usted no nació viejo y va a morir niño. Usted nació niño y va a morir viejo si se muere viejo. Gloria a Dios. Yo por lo menos ya tengo la mitad prácticamente de lo que establece el hombre. El hombre establece, pero el hombre establece cosas, pero dice según la ciencia, el hombre ahora di que dura más. Dicen ellos. Y el promedio de vida, por ejemplo, de nosotros los latinoamericanos, anda como por los 80 años. Pero el pecado ha ido aumentando tanto que yo no creo que esa sea. La palabra también habla en el libro de Salmos capítulo 90, no sé si el verso 10, habla que en lo más robusto serán, ahí establece la edad por consecuencia del pecado de nuestras vidas. Vamos a buscarlo para que usted vea. Salmo 90, 10, si me acuerdo. Si mi memoria no me falla de lo que yo he estudiado acerca de esto, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Usted se da cuenta, mis hermanos? Aquí que este salmo se le atribuye a Moisés, el Salmo 90. Moisés estaba diciendo como que en los porteros tiempos, esta sería. Y la ciencia quizá ha visto este versículo y bueno, despejan su X y su Y ahí tan matemáticamente. Y se dan su ayuda, pero sabemos que por consecuencia del pecado y de que todos esos eventos se están alineando al cumplimiento profético de la palabra, sabemos que ya 500 años atrás, excepto que fueran guerreros, era muy difícil que un padre viera morir un hijo. Siempre acontecía al revés. Pero hoy día vemos padres que están vivitos y coloreando y tienen 3, 4 y 5 hijos bajo tierra por consecuencia de la aceleración del pecado, porque somos más inclinados al pecado. Y la palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero la palabra siempre dio, conjuntamente con la entrada, da la salida. Pero la parte B de ese versículo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que usted ve que también Juan 10:10 habla que el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Pero no se queda ahí, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Usted se da cuenta, mis hermanos, la palabra es linda, la palabra es lo único que tenemos que estar atentos a ella, como dice el apóstol Pablo, como que está puesta sobre un, ¿cómo que se llama? Un candelero en un lugar oscuro, donde alumbra y le da la luz de Cristo. Es la única luz que puede dar vida
a las tinieblas en las que puede estar el hombre. Póngase sobre sus pies. En esta mañana, mis hermanos, debemos hacer preparación, debemos estar en constante oración, debemos leer la palabra, tener una comunión con Él, amarnos los unos a los otros para poder tener ese encuentro glorioso con el Señor, mis hermanos. Es menester que nosotros, a medida que vemos todos estos eventos, todos estos temblores de tierra, si bien que la tierra viene temblando desde el inicio de la creación, pero nunca la tierra ha temblado con tanta intensidad como lo estamos viendo ahora. Y Cristo manifestó que oiríamos de guerra. Ustedes ven cómo está el Medio Oriente, cómo está, aún un temblor sacudió a Turquía y a Siria. Los sirios siguen en constante guerra en la franja de Gaza con Israel. Porque, mi hermano, es el cumplimiento de la palabra. Porque lo que nosotros viendo todas estas cosas, la misma naturaleza nos está predicando que viene un evento glorioso, mis hermanos. Los animales, nosotros somos diferentes de ellos porque nosotros tenemos raciocinio, pero ellos pueden percibir mucho más que nosotros las cosas. Pero nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos también percibir estas cosas, porque el Señor guardará los pies de sus santos, dice su palabra, y no rebalaremos, mis hermanos. Por lo que es menester que tenemos que estar en constante oración, leyendo cada día más la palabra, amándonos los unos a los otros, no importa lo que su hermano le haga, mis hermanos. Tenemos que perdonar, como Cristo nos perdonó, sin nosotros merecerlo. Y usted cree porque un hermano le pisó el dedo meñique, usted no lo quiere perdonar, usted quiere que Dios lo mate. Y no es así, mis hermanos. Si usted tiene ese deseo en su corazón esta mañana, tiene que entregárselo al Señor, porque si no, usted no tendrá un encuentro muy amigable con Cristo. Amén.